Todo inició con un anuncio colgado en una extraña página web de Cannibal Cafe Forum, la cual se dedica a cubrir una gama completa de fantasías íntimas en las que se involucran adultos con disposición para disfrutar de propuestas indecentes. El texto escrito por Mewis, quien utilizó el seudónimo de Frankie, fue corto pero muy sencillo. Se busca un hombre joven entre 21 y 40 años que quiera ser devorado. Hay un dicho popular que reza: a buen entendedor pocas palabras. Y efectivamente un hombre llamado Bernd Juger Brandes respondió dicho anuncio. Se trataba de un ingeniero de 43 años que vivía en Berlín y quien padecía de sadomasoquismo y fantasías extremas. Brandes viajó hasta Rotemburgo para contactarse con Armin Meiwes porque estaba dispuesto a ser devorado. Cuando los dos hombres se encontraron para hacer realidad sus fantasías, ocurrió lo impensable. Meiwes le confesó a Brandes el deseo de convertirlo en parte de sí mismo. Una experiencia emocional que solo alcanzaría después de engullirlo por completo. Brandes asintió ante este deseo. Estuvo dispuesto a satisfacer esta fantasía. El hombre le hizo una petición a su verdugo. Quería una muerte agradable, así que después de tener relaciones quería tomarse una botella de medicamento contra el resfriado hasta quedarse completamente inconsciente. Y su última voluntad fue morir con múltiples estocadas. Además le pidió a Mewis que arrancara su parte íntima con sus dientes. Deseaba que este fuera su primer bocado. El hombre tenía todo planeado y grabó en vivo lo que le sucedería a su compañero de fantasías eróticas. Esto ocurrió la noche del 10 de marzo del 2001. Mewis filmó todo en una cámara de video y en la que se ve al hombre encarnando el papel de carnicero. El hombre cortó la garganta de su víctima para dejarle morir desangrado. Luego usó un objeto como este, el que ves en pantalla, para remover las partes nobles de su víctima voluntaria. Aparentemente trató de cumplir con el deseo de Brandes y trató de arrancarle su parte íntima de un mordisco, pero le resultó imposible, así que tuvo que cortarlo con un instrumento afilado. Después de esto intentó comerlo crudo, pero estaba demasiado duro y le fue imposible masticarlo. Entonces, después de sazonarlo con sal, ajo, pimienta y vino, procedió a freírlo con un poco de grasa extraída del cuerpo de Brandes. Al parecer Mewis no era muy buen cocinero y la pieza de carne se rostizó. Decidió cortarla en trozos y alimentar a su perro. Después de esto, Mewis, con ayuda de un gancho como el que se usa para colgar al ganado, inició el procedimiento de deposte, igual al que se le realiza a una res. Después de colgarlo, dividió el cuerpo en dos y luego lo cortó en partes. Y como ya lo dije antes, el hombre documentó todo el proceso en un video que días más tarde fue conocido por algunos medios. Las imágenes resultan perturbadoras y por respeto a quienes observan este metraje, no puedo presentarlas. Una vez troceado el cuerpo de su víctima, procedió a guardarlo en el refrigerador para consumirlo durante los próximos días. Algo que Mewis disfrutó por meses. Cuando la carne se estaba agotando, subió una nota al chat en la que expresaba que había hecho realidad su sueño, pero que necesitaba una nueva víctima para devorarla. Fue entonces cuando un usuario de esta página tomó en serio sus palabras y contactó con la policía para denunciarlo. En el año 2002 fue detenido por las autoridades. Las acciones ejecutadas por Armin Mewis se convirtieron en objeto de estudio para la psicología forense. Como es sabido, los casos de antropofagia se practicaron en algunas culturas como actividades de supervivencia o de sacrificios rituales. Pero en el caso de Armin Mewis, esta práctica se convirtió en un fetiche como elemento de excitación extrema. Incluso Mewis aseguró que cada vez que observaba el video, lograba estimularse. En este punto la pregunta es, ¿qué sucedió en la vida de este hombre para convertirse en el antropófago de Rotemburgo?
Veamos. Ermin Mewis nació en la ciudad de Kassel, Alemania. Vivió una infancia enmarcada en la soledad. Su padre era un hombre de temperamento muy fuerte y desinteresado, por la razón que terminó abandonándolo a él y a su madre. Cuando este tenía 8 años, la relación con su madre no era muy buena. La madre no se comunicaba con su hijo y le gritaba continuamente, avergonzando al chico en público. Armin era un niño aparentemente normal en la escuela, pero se le notaba bastante retraído y aislado de sus compañeros. El pequeño leía con mucha frecuencia el cuento de Hansel y Gretel y se obsesionó con el hecho de que la bruja pretendía engordar a los niños para luego devorarlos. Otro hecho relevante en la infancia de Mewis fue la creación de un amigo imaginario a quien nombró Frankie y con quien compartiría sus pensamientos más grotescos. Frankie, su hermano o amigo imaginario, sería su seudónimo en las redes sociales. Cuando el chico cumplió 12 años, fantaseaba con sus compañeros de clase y comenzó a imaginar que los devoraba. Cuando Mewis terminó su educación básica, se enroló en el ejército durante 12 años, alcanzando el grado de sargento mayor. Luego volvió a la casa materna y se especializó en ordenadores. En 1999 su progenitora falleció, dejándole una mansión en la que se sintió libre y alejado de la vigilancia de su madre. Para sobrellevar su personalidad solitaria, desarrolló un profundo interés por las películas para adultos, en especial las relacionadas con dolor y tortura. Luego se unió y participó activamente en salas de chat para adultos con fantasías extremas y comenzó a idear su plan para dar rienda suelta a sus perturbadores deseos. En este punto descubrió en esta comunidad el lugar perfecto para buscar a sus víctimas. Armin Mewis se convirtió en objeto de estudio comportamental en la psicología forense. Los antecedentes de maltrato no son nuevos en la historia de los grandes criminales, y Mewis no fue la excepción. Una vida marcada por la carencia de afecto, la estricta disciplina y la obsesión por la tortura y el dolor. Seguramente en su niñez y adolescencia, Armin presenció escenas de sacrificios de animales que luego se convertirían en un banquete, un festín que pudo haber distorsionado su percepción ante la excitación y la muerte, el placer de comer un ser vivo que con resignación se deja inmolar. Un acto que tenía sentido si la víctima estaba de acuerdo, y eso fue lo que representó Bernd Brandes, un hombre que aceptó su propuesta subliminal en redes y que cumplía con un perfil que no se puede clasificar como normal. Brandes era un hombre bisexual y la violencia hacía parte de sus ritos íntimos. Víctima y victimario se citaron un fin de semana para poner a prueba sus propios instintos, y tras horas de conversación Brandes estuvo de acuerdo con las pretensiones de su pareja. Incluso le pidió a Mewis que la parte de su cuerpo con la que debía iniciar el banquete era su parte íntima. Hago énfasis en este detalle ya mencionado anteriormente porque Bernd Brandes al parecer estuvo de acuerdo con los planes propuestos por Mewis, y este detalle fue lo que puso en problemas a la corte encargada de dar su veredicto, porque ya no se juzgaría un homicidio sino un caso de eutanasia ilegal, y como consecuencia de esto, la sentencia se reduciría drásticamente. Las leyes alemanas se enfrentaron por primera vez a un crimen de estas características, y las controversias no se hicieron esperar. El abogado de Mewis, Harald Ermel, solicitó una pena adecuada para su cliente, con el argumento de que mató y devoró siguiendo el deseo de consumir carne humana. Según el jurista, su defendido no tenía antecedentes de violencia, y el crimen fue ejecutado con el consentimiento de su víctima.
En contraposición, el fiscal Marcus Kohler aseguró que el principal móvil del crimen fue satisfacer el apetito lujurioso y el deseo de hacer pedazos el cuerpo de Bernd Brandes para luego consumirlo. Entonces no se trató de cumplir el deseo de la víctima, sino que se trató de una obsesión de Mewis. Finalmente, el 30 de enero del 2004, Mewis fue condenado por homicidio involuntario a 8 años en prisión. El caso atrajo la atención de los medios de comunicación, un fallo bastante polémico, un crimen que no tuvo precedentes en la historia judicial de Alemania. La condena fue calificada por muchos como benevolente, teniendo en cuenta que las pruebas fílmicas estuvieron a disposición de la justicia todo el tiempo. Algunas personas denunciaron que la víctima había accedido a que le quitaran sus partes íntimas y las consumiera, pero que no accedió a que le quitara la vida, y era preocupante para la opinión pública que el caníbal de Rotemburgo expresara ante la audiencia que sus fantasías seguían persiguiéndole. Además que acusaron de indignas las palabras del hombre hacia su víctima. Solo quería darle una hermosa muerte al ingeniero que quería ser matado y devorado. Después de que el fiscal apelara en mayo del 2006, la audiencia de Frankfurt condenó a cadena perpetua a Armin Meiwes por asesinato y profanación del cadáver. Sin embargo, el Código Penal alemán prevé una revisión a los 15 años y podía salir en libertad condicional, y para concluir, el juez que presidió el proceso destacó las subculturas negativas de la red, abuso contra menores y antropofagia, un hecho que se convertiría en el virus destructivo de una sociedad. Este caso tuvo lugar en Krasnodar, una ciudad del suroeste de Rusia. Hay un dicho popular que dice: la curiosidad mató al gato, y esto fue lo que le pasó a Roman Komiakov. Un obrero de construcción encontró un teléfono celular. Para infortunio del hombre, el dueño del celular no puso ninguna contraseña a su móvil, así que Roman Komiakov dio rienda suelta a su curiosidad y abrió directamente las fotos. Creo que el hombre trató de buscar alguna pista en las fotografías para reconocer el dueño del móvil, y es que usualmente en nuestros celulares guardamos fotos familiares, de amigos, lugares visitados, incluso de nuestro lugar de trabajo, mascotas, etc. Sin embargo, Roman encontró imágenes que efectivamente casi lo matan del susto. Fotos verdaderamente espeluznantes. En este punto te invito a recurrir a tu imaginación. ¿Qué sentirías si la primera imagen que ves es una selfie de un hombre con una mano amputada dentro de su boca? Después de observar detalladamente la foto, Roman intuyó que era una mano real. El hombre sujetaba con sus labios la mano mutilada de una mujer. Aunque no había rastros de sangre, sus uñas cuidadas y la suavidad de su mano dejaba ver que era real y pertenecían a una mujer. Sin embargo, Roman no pudo parar y siguió observando más fotos guardadas en el celular. Cada imagen que encontraba era peor que la anterior. En otra de las imágenes, el hombre jugaba con la mano mutilada que posaba sobre su nariz. Luego vio otra, aún más perturbadora. Se trataba de una cabeza humana y muchas más que registraban otras partes mutiladas de un cuerpo humano. En este punto, Roman apagó el celular y deseó nunca haber visto estas perturbadoras fotos. Supongo que por mucho tiempo no pudo conciliar el sueño. El hombre decidió entregar el celular a la policía para que fueran los expertos quienes se encargaran del caso. Para las autoridades fue fácil rastrear el propietario de este dispositivo. Se trataba de Dmitry Bekship. Una vez localizado, el hombre fue llevado a la estación para que contestara unas preguntas. El hombre fue interrogado junto con su esposa Natalia Bakshiva. En este punto, la policía separó a la pareja e inició el interrogatorio con Natalia. Después de mostrarle las fotos, la mujer se mostró muy sorprendida y decía no entender lo que estas imágenes significaban. Aseguró
no tener idea de dónde habían sido tomadas estas fotografías ni las razones de estas imágenes en el celular de Dmitry. Por su parte, Dmitry tuvo que ceder ante la evidencia y la presión por parte de las autoridades. Inicialmente, la pareja confesó que encontraron el cuerpo de una mujer entre unos arbustos y decidieron jugar un poco, tomándose algunas selfies. Cuando la policía les informó que emitirían una orden para revisar su vivienda, Dmitry se puso muy nervioso y terminó confesando todo su crimen. En este punto la policía registró la vivienda de la pareja y lo que encontraron fue realmente repugnante. Veamos. En el metraje vemos un pequeño dormitorio, un albergue ubicado dentro de una academia militar. Las condiciones en las que vivían Natalia y Dmitry eran lamentables. El caos, el desorden y el desaseo eran sobresalientes. El lugar era extremadamente desordenado, objetos, desperdicios, basura y un fuerte olor a drogas y descomposición fue la escena con la que se encontraron las autoridades. Cuando la policía entró a la cocina, lo primero que notó fue una peluca cerca al horno microondas. En realidad se trataba del cuero cabelludo de la víctima. En su refrigerado hallaron restos de tejido humano disueltos en solución salina. Además, fueron confiscados paquetes que contenían carne congelada de origen desconocido y en el sótano hallaron fragmentos de un cuerpo. También se observa un pedazo de carne con apariencia extraña dentro de una sartén sobre el fogón de la estufa. En la medida que las autoridades requisaron, cada vez hallaron más pruebas de que se trataba de una pareja criminal que disfrutaba tomando fotos de sus víctimas después de ser asesinadas. Un espeluznante registro llamó la atención de los investigadores. Se trataba de una foto donde aparece una cabeza humana servida en una charola de plata rodeada de naranjas y 2 limones. Así reemplazaron los ojos. Una foto que los investigadores fecharon con el año de 1999. Otra imagen muestra a Bakshi posando con una hoz y un martillo, símbolos de la antigua Unión Soviética, el país en que nació. Además encontraron varios teléfonos celulares que se cree pertenecían a sus víctimas y recetas para cocinar carne humana. Se presumió que la pareja utilizó éter y una droga rusa llamada Corvalol, que contenía una sustancia fenobarbital para dormir a sus víctimas antes de asesinarlas. Según el testimonio de los vecinos, los olores que salían de ese dormitorio eran muy fuertes y apestaban. Finalmente, el informe entregado por las autoridades reportan los elementos incriminatorios encontrados en este macabro lugar. Frascos con partes humanas dentro de la nevera, 19 piezas de piel humana, 7 paquetes congelados de partes del cuerpo, un recetario de preparación de carne humana, un video tutorial sobre cómo desmembrar y cortar músculos y partes específicas de un cuerpo humano, entre otros ya mencionados. Dmitry Bakshi, quien en adelante sería reconocido como el Diablo, nació en 1982 en Siberia. Dmitry fue abandonado en un orfanato por sus padres biológicos, quienes eran adictos. El chico fue adoptado por una pareja mayor, Vladimir Bakshi y su esposa, que falleció cuando Dmitry tenía 15 años. Al parecer, el joven se convirtió en un rebelde incontrolable. Fue arrestado 4 veces por robo en tiendas y robo de vehículos. Además, Dmitry sacaba préstamos dejando a Vladimir como responsable del pago de sus deudas. En este punto, su padre adoptivo intentó ayudarlo y le consiguió varios trabajos que Dmitry rechazó. En este punto, el padre adoptivo expresó a sus familiares: "Es inútil hablar con él. Sus ojos parecen hechos de vidrio. Te mira, pero no te escucha". Finalmente el padre decidió echarlo de su casa y Dmitry abandonó su hogar, pero antes prendió fuego a su antigua habitación. Años más tarde, Dmitry conoció a Natalia, la mujer que se convertiría en su esposa y cómplice cuando tenía 17 años. Natalia era 7 años mayor que él, y cuando Dmitry cumplió 18 se casaron. La pareja trabajaba en la academia militar de Krasnodar. Dmitry se desempeñaba en labores de limpieza y Natalia era
era enfermera. Natalia nació en el sur de Rusia en 1975 y creció al lado de su madre y abuela. Lamentablemente su madre falleció cuando aún era muy chica, así que estuvo con su abuela hasta que fue adulta. Años más tarde, se desempeñó como enfermera en el departamento de saneamiento de Krasnodar, en la Escuela Superior de Aviación Militar. En este punto, Natalia conoció a su primer esposo, un oficial con quien tuvo su primer hijo. Lamentablemente su esposo falleció y la mujer se convirtió en alcohólica y adicta a sustancias ilícitas. La mujer fue despedida debido a que padecía de alcoholismo crónico. En este punto, la mujer solicitó ayuda psiquiátrica porque era consciente que estaba atravesando por una crisis personal demasiado fuerte. Sin embargo, después de someterse a la valoración psiquiátrica, el diagnóstico dio como resultado que Natalia no sufría ningún trastorno y era una mujer mentalmente saludable. Así que Natalia continuó con su vida desordenada. Frecuentaba bares donde iba a alcoholizarse y encontrarse con amigos. Justamente fue en este lugar donde conoció a Dmitry y aunque él tenía 18 y ella 25, decidieron irse a vivir juntos y luego casarse. Con respecto al hijo de Natalia, se supo que lo entregó a un familiar para que se hiciera cargo del niño. En mi opinión, la mejor decisión tomada por esta trastornada mujer. Desde el inicio de su matrimonio, Natalia ejerció una influencia muy negativa sobre Dmitry y lo convirtió en asesino. Vecinos y familiares testificaron que Natalia era una mujer agresiva. Siempre estaba borracha y gritando. Según las declaraciones, existía una fuerte violencia intrafamiliar en esta relación. Al parecer, la pareja contactó a sus víctimas desde una página de sitio web de citas. En 2017 conocieron a Elena Bashushreva, una camarera de 35 años, así que se citaron para departir en una reunión donde había licor y sustancias. La versión de Natalia es que la mujer comenzó a coquetear con su esposo, provocando un arranque de celos en la mujer. Natalia, que como lo dijimos anteriormente tenía un poder de influencia muy fuerte sobre Dmitry, incitó al hombre para que la asesinara. El hombre siempre llevaba un cuchillo consigo y sin dudarlo comenzó a apuñalar a la mujer hasta dejarla sin vida. La investigación encontró que Dmitry desmembró el cuerpo de la mujer y fragmentos de su cuerpo fueron encontrados en el refrigerador y parte de sus tejidos en una sartén, listos para ser preparados. Además, se supo que Natalia se ofreció en un restaurante como proveedora de carne, haciendo énfasis en que ella trabajaba con carne fresca, pero fue rechazada por no tener certificación. Según las investigaciones, la pareja se alimentó y vendió la carne de sus víctimas. Natalia testificó que su esposo puso las partes del cuerpo de Elena en el baño, cortó la piel del cráneo, las orejas y los labios y se los comió. Pronto la noticia se hizo viral y conmocionó a Rusia y al mundo entero. La pareja caníbal confesó haber cometido decenas de crímenes. Natalia identificó más de 30 rostros desaparecidos en el sur de Rusia, personas que fueron víctimas de sus prácticas caníbales. Al parecer, todas las víctimas habían sido reportadas como desaparecidas por sus familiares. Además, la pareja confesó que con la carne sobrante preparaban pasteles que vendían en restaurantes. Además, se especuló que la pareja llevaba practicando canibalismo por lo menos durante 18 años y que almacenaban en latas y frascos la carne de sus víctimas y las colocaban en su refrigerador y en el sótano. En este punto se dijo que no solo abastecieron restaurantes, sino que también fueron proveedores de una academia militar cercana. La policía detuvo a Natalia Bakshiv, de 42 años, y a su esposo Dmitry, de 35, después de descubrir las imágenes y todo el material probatorio, evidencia física encontrada en el lugar de vivienda de esta singular pareja. Al parecer también confesaron que tenían un cómplice de nombre Roman Sidor, alias el Ángel, quien utilizaba sus habilidades en el manejo de redes sociales para contactar hombres y mujeres.
Sin embargo, el hombre, después de ser interrogado, dijo que desconocía lo que realmente hacía la pareja y que solo una vez contactó a una pareja y con ayuda de su abogado y por falta de pruebas incriminatorias fue dejado en libertad. Natalia Bashir fue condenada en febrero del 2019 culpable de incitar asesinato y fue sentenciada a 10 años en una colonia penal, adicionalmente a 1 año y 5 meses en prisión, y aunque Natalia apeló la decisión, pero la sentencia se mantuvo sin cambios. En junio 28 del 2019, Dimitri fue sentenciado a 12 años y 2 meses en una prisión de alta seguridad con vigilancia obligatoria y tratamiento psiquiátrico. El 16 de febrero de 2020 murió de tuberculosis, una muerte repentina y muy sospechosa. La abogada criminalista Yulia Fedotova presentó argumentos en los que se evidenció inconsistencias en este caso. Al parecer, hubo mucho encubrimiento por parte de las autoridades, ya que la policía insistió en que solo serían sentenciados por un asesinato, el de la camarera Elena Bashushreva, y se realizó un juicio a puerta cerrada. En este punto se supo que la pareja caníbal cambió su confesión acerca del canibalismo, aunque no explicaron el por qué conservaron carne humana en latas y frascos en su refrigerador. La fotografía fechada con el año de 1999 fue cuestionada porque se supone que la pareja había contraído matrimonio en 2012. En este punto, las pruebas encontradas en su vivienda fueron omitidas en este caso. La abogada criminalista aseguró que el corte del cuerpo fue muy limpio y debió ser realizado por un carnicero calificado con previa experiencia. Muchas evidencias fueron desestimadas. Al parecer, las autoridades hicieron todo lo que estaba a su alcance para evitar un escándalo en la prestigiosa academia militar donde vivía la pareja. Una llamada anónima reporta a las líneas de emergencia aquel 1 de mayo de 2012 sobre un aterrador hallazgo en el mirador Amorosos en Tuxtla, Chiapas, en México. La policía y otros organismos de emergencia acuden al lugar y despliegan la búsqueda. Sin embargo, no encuentran nada relevante en sus observaciones primarias. Antes de considerar la llamada como una falsa alarma y desclasificar el caso, vuelven a buscar por la zona al día siguiente desde la mañana con un poco más de luz. Se localiza en horas de la tarde una cabeza humana en avanzado estado de descomposición, sin la piel de su rostro y casi en faceta ósea. Con el hallazgo se despliega un operativo intenso con perros rastreadores y más de 100 agentes activos para localizar el torso y el resto de las extremidades de la víctima. Días después, se encuentran los brazos y las piernas del cuerpo sin vida. Las primeras hipótesis dicen que se trata de un hombre adulto devorado por los animales. Los médicos forenses, después de examinar los restos hallados, darían un dictamen mucho más perturbador que las hipótesis iniciales, indicando primeramente que el cuerpo pertenece a una mujer joven y no a un hombre maduro, que la cabeza no fue devorada por animales, sino cercenada quirúrgicamente, removida con la ayuda de un objeto cortopunzante y alguien con conocimientos previos en despellejamiento. Las autoridades se comunican con un señor, Ángel Ochoa Soto, padre de una joven desaparecida hace algunos días antes. Se sospecha que tal vez sean los restos óseos de su hija. Sin embargo, la única forma de identificarla plenamente sería a través de los registros dentales. El padre de la chica solicita a un dentista que trataba a su hija frecuentemente estudiar los restos encontrados. De acuerdo con el odontólogo, los registros dentales de la cabeza encontrada pertenecían a los de Wendy Lisette Ochoa. El señor Ángel Ochoa declaró inmediatamente a un principal sospechoso, el exnovio de su hija,
hija con quien mantenían una relación conflictiva y bastante tormentosa. La policía entonces buscó al sujeto, visto el 15 de mayo en la calle Central 13, al norte de la capital, compartiendo en un restaurante con varios colegas, celebrando el día del profesor entre agasajos y ceremonias. Antes de ser capturado por la policía que llegó al lugar, el tipo publicó en su muro de Facebook un perturbador mensaje sobre lo que había hecho a su novia. Por fin paz en mi corazón, escribió. Es llevado y detenido a la comisaría y allí es interrogado. El sujeto, identificado como Jimmy Virgilio Villatoro, confesó su crimen con frialdad y sin arrepentimiento alguno. Narró serenamente cómo compró un par de cuchillos antes de matar a su pareja. Luego se grabó a sí mismo afilándolos y declarando que castigaría a Wendy a través de ellos, devorando su corazón como venganza final. Virgilio Villatoro era un ciudadano que vivía en la capital de Chiapas, en Tuxtla. Era pareja de Wendy Lisette, una joven de solo 19 años de edad con quien tendría un hijo en común. El sábado 28 de abril, Virgilio se reunió con Wendy para platicar, quien era su novia desde hace 4 años, compartiendo un hijo de 2 años, separados desde junio de 2011. El tipo sabía todo sobre la rutina de su exnovia, la hora en que salía de clases, los lugares que frecuentaba, la gente con la que hablaba. Entonces la persiguió y la obligó a subir a su auto un día antes del crimen. Luego la llevó a su domicilio de soltero, donde discutieron intensamente, situación que logró enfadar aún más al hombre, y sin mediar una sola palabra más, la apuñaló certeramente en el cuello. El hombre, invadido en cólera, estaba decidido para privar de la vida a su expareja. Mientras la mujer se desangraba, la sometió y ató de manos y pies, cubriéndole la boca para silenciar sus gritos, viéndola morir entre sus brazos con indiferencia, extasiado en frenesí mientras sentía el control de la situación, ignorando por completo las consecuencias de sus actos. Posteriormente, desnudó a su exnovia y la hizo en pedazos, realizando el carnicero acto con una cámara de video que fue única testigo de las escenas más dantescas de la historia reciente en Chiapas, en México, de los últimos 30 años. Los restos son depositados en bolsas de plástico para deshacerse de ellos, no sin antes arrancar el corazón del pecho de su víctima, el cual devoraría como había prometido y como si se tratara de un poderoso manjar. Para que no identificaran a la chica, decidió arrancarle la piel de la cara a tiras, despellejando sus rasgos faciales por completo. Arrojó las bolsas con los restos de Wendy en el mirador Los Amorosos, en un puente donde conoció a la víctima. Según su relato, donde habían compartido algunos bellos momentos, el torso de la mujer probablemente fue arrastrado por la corriente sin ser encontrado hasta la fecha. Luego de catear el domicilio en la calle Jazmín 169 Colonias del oriente de la capital, domicilio del soltero el señor Virgilio Argüello, investigadores aplicaron luminol en toda la casa, buscando rastros de sangre previamente limpiados, pues recientemente había hecho mantenimiento a la casa, pintando paredes y removiendo pisos. Estos químicos evidenciaron la violencia del asesinato en manchas removidas de sangre, salpicadas en el baño y otros lugares de la casa. El cuerpo de la víctima fue puesto en el crematorio La Piedad, Colonia Los Pájaros, y posteriormente entregadas las cenizas a su familia. Jimmy Virgilio Villatoro Argüello ya había presentado antecedentes de violencia y maltrato misógino, pues había atentado contra otras mujeres en el pasado, incluyendo a su exnovia años atrás, a quienes golpeó, abusó y humilló, siendo arrestado por ello varias veces y nuevamente puesto en libertad. Desafortunadamente, Wendy desconocía su turbio pasado como maltratador y solo fue una presa más que, sin quererlo, entró
entró a la boca del lobo. Una de las exparejas de Jimmy Virgilio la había demandado por alimentos, pues también tenía un hijo no reconocido de una novia que tuvo en el pasado. Pero como era común en este hombre, respondió con total indiferencia ante dicha demanda. Por otro lado, Wendy Lisette Ochoa, oriunda de Chiapas en México, nació el 11 de julio de 1992, hija de Ángel Ochoa y la señora Guadalupe, un mecánico de autos, y su esposa ama de casa. Wendy creció en un ambiente familiar gentil, luego se mudaría a la capital para terminar sus estudios de bachillerato, donde conocería a Virgilio Villatoro justo en el mismo instituto donde estudiaba. El tipo era un respetado y prestigioso profesor, graduado de sistemas, webmaster y desarrollador de software, líder de su propia empresa de nuevas tecnologías, un prodigio con la mente de un genio según sus amigos y colegas, con un máster en ciencias de computación y mención honorífica en desarrollo de proyectos. El sofisticado y docto profesor conoció a Wendy en una de sus clases, enamorándose mutuamente entre coqueteos de aula, uniendo sus vidas con la intención de crear una familia viviendo juntos al poco tiempo. De aquella relación nació Braulio, el primer hijo y único de la pareja, pero con el pasar del tiempo Wendy demostraría que la vida en casa no era un idilio como parecía en lo absoluto. Denunció a Virgilio Villatoro por golpes y amenazas constantes, e incluso en su etapa de gestación, donde le lanzó varios puñetazos. Solicitó formalmente una orden de caución a las autoridades mexicanas, pero sus peticiones fueron constantemente ignoradas. El 12 de octubre de 2011, Wendy presentó una querella en la fiscalía contra Virgilio Villatoro, buscando ser escuchada judicialmente, acusando a su expareja por lesiones físicas, violencia familiar e incumplimiento de la cuota alimenticia, demostrando con evidencias y fotografías cómo durante 4 años consecutivos había sufrido de insultos y golpes, entre los que estaban el estrangulamiento y la laceración con armas cortopunzantes como navajas y cuchillos. La joven indicó que en una ocasión, luego de un problema con la comida, fue completamente bañada en gasolina por Virgilio y en un ataque de rabia intentó quemarla viva, salvándose solo porque alcanzó a mojar los fósforos antes de la conflagración. Asustada, Wendy dejó de concurrir a lugares públicos, afectó su vida social y dejó de verse con sus amigos con el temor de que su maniático novio la acechara y golpeara en público. Nuevamente solicitó protección y medidas de cautela tras separarse de él, insistiendo en que se le prohibiera a su pareja acercarse a ella, pero las autoridades no hicieron nada más que disminuir sus quejas, pues el delito de violencia familiar no es considerado grave por los agentes policiales. El padre de la víctima, el señor Ángel Ochoa, luego de no poder comunicarse con su hija durante varios días, el 28 de abril decide acudir presencialmente al domicilio de su hija en la ciudad de Tuxtla, pero no la encuentra allí. Tampoco descubre rastros de que haya estado recientemente en casa. Según comentarios de los vecinos, hace días que no saben nada sobre ella. El señor Ángel Ochoa entonces decide poner formalmente la denuncia por desaparición a las autoridades. Durante más de una semana de búsqueda, no encuentran paradero de la joven. Es hasta el 2 de mayo del mismo año que se reportaron los restos óseos de una mujer asesinada en el Mirador de los Amantes, con las características similares a las de la chica desaparecida, determinando esta afirmación por los restos dentales. Forenses confirman al padre la lamentable noticia. En el momento cuando el profesor Virgilio Villatoro fue arrestado junto a sus colegas, estaba saliendo con otra mujer quien también lo habría denunciado por maltrato físico y violencia doméstica. En el momento en que investigadores estudiaron sus antecedentes con Wendy y otras mujeres, se ordenó asignarle una trabajadora social para estudiar el caso y abrir una ficha formal sobre él. El 27 de febrero se emitió una orden de arresto formal por violencia doméstica y agresiones a su pareja.
pareja, pero ya había asesinado a Wendy Ochoa el día anterior. Fue condenado a una pena de 60 años en la cárcel, aunque sus abogados le incitan a fingir demencia para menguar su condena. Se hace pasar por demente en la prisión, gritando y hablando sin sentido, pero la fiscalía insiste en que solo es una fachada, una estrategia para fingir un trastorno mental y librarse de culpas, pues era considerado genio por sus amigos e incluso tenía un cargo como docente en una entidad educativa, lo cual no evidencia ningún déficit cognitivo. El 3 de junio del 2012 se organizó una multitudinaria marcha para exigir la pena máxima en su contra. Contrario a esto, 3 años después, el 12 de febrero de 2019, quedaría libre debido a una mala diligencia de la fiscalía, a pesar de que él mismo había confesado el atroz asesinato. Nuevamente hubo movilizaciones multitudinarias y se exigió una investigación certera a la fiscalía y a la policía. El 23 de mayo del 2019 fue capturado nuevamente, remitido a la cárcel donde muchos esperan que se haga justicia y se le dé por fin la pena máxima como condena. 50 años más fueron sumados a los 60 previamente asignados, pagando una cadena perpetua por sus actos, de la que actualmente debe más de la mitad de su tiempo.